raro. No hace falta ponerse de pie. Tampoco hace falta mear esa bandera, por favor. Guarde eso, asqueroso. Amigos, este es el himno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, de alguna manera los Estados Unidos, si hablamos de un país que haya tenido incidencia o sea por lo menos catalizador de todas las grandes conspiraciones, en el siglo XX tenemos que hablar de Estados Unidos, ¿no? Siglo XIX, si querés, desde su conformación, de su independencia de Inglaterra, obviamente es la potencia hegemónica, lo fue en el siglo XX, y luego sí, creo que manejó, fue el gran titiritero sería muy suave, fue el gran gendarme del mundo, Sí. y a partir de grandes conspiraciones, algunas sucedieron, otras fueron inventadas. A ver, En este caso vamos a hablar, como dijimos en la presentación, 60 años de la historia norteamericana, que fueron 60 años de la historia mundial. Por lo que dijimos antes, ¿no? Los grandes gendarmes del mundo. Los grandes historiadores, o por lo menos algunos de los que uno lee... No soy yo, No, a vos no te leo, ni a veces no me dan ganas de verte. Pero bueno, sostienen la idea de que el poderío económico, o sea, la instalación de Estados Unidos como una potencia mundial, tiene que ver con la forma en que salieron parados de las dos guerras mundiales, ¿no? De las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Mirá qué casualidad, porque ese es el punto de inicio. Esto no estaba preparado, Sí, ¿no? Obviamente. Absoluto. No, de ninguna manera. La primera conspiración de la que vamos a abordar desde el punto de vista histórico es la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, en 1939 comienza... Perdón. Estados Unidos salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? ¡No! ¿Cómo que no? Sí, ¿No lo hicieron por el bien de la humanidad? Si queremos decir salvar al mundo, de frenar el nazismo, lo frenó la Unión Soviética en Stalingrado. Sí, que son los que más le pusieron el pecho. Y digamos, por cada, de 50 millones de muertos, 25 fueron soviéticos. Pero nos vamos a ir a una discusión de lo que fue la Segunda Guerra. Vamos en este caso a lo que es la conspiración, lo que nosotros creemos una teoría conspirativa del ingreso de Estados Unidos a el conflicto bélico, el segundo más importante del siglo XX. Recordemos, países del eje, Alemania, Italia, Japón, enfrentados a los aliados. Inglaterra, diría yo, en 1941, era el único país que hacía frente a la Alemania nazi. Exacto. Había tomado todo Occidente, había invadido la Unión Soviética en junio de 1941. ¿Y qué pasa? Japón, el imperio japonés Nippon, ataca Pearl Harbor. Y ahí empiezan las teorías conspirativas. Claro. La primera de ellas, Roosevelt sabía, o la inteligencia norteamericana sabía, y lo dejó avanzar a Japón. Es una de las grandes ideas. Porque digo, ¿no? O sea, ¿cómo leer una teoría conspirativa? Uno, como decíamos en el primer bloque, capaz que no tiene el dato certero, pero se basa en las consecuencias por lo que algo pasó. Porque si Estados Unidos sale tan bien parado de la Segunda Guerra Mundial, o en las causas. o en las causas, por ejemplo. Dale, sí. Vos fíjate, Japón invade todo lo que es la Indochina, está en poder de Inglaterra, del imperio inglés, Malasia, Sí. Singapur. Claro. Estados Unidos hace boicot económico con Inglaterra y luego le corta el suministro de petróleo a Japón. Sí. Se podía esperar, era obvio que se podía esperar una reacción japonesa. Y era lógico, dentro de esa lógica de la guerra. Recordemos, la flota del Pacífico estaba anclada en Pearl Harbor, que es las islas de Hawái. Es muy subjetivo que meses antes los buques más importantes de esa flota del Pacífico fueran trasladados a otro lado de Estados Unidos. Bien. A Estados Unidos, no hacia el continente en el que se estaba dando la contienda. No, exactamente, Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos fue el país que no sufrió ningún daño material. Sí, digamos que la guerra territorio. La guerra no fue en su territorio, ellos no intervinieron hasta determinado momento. Como la totalidad de las guerras en las que participó Estados Unidos. Nunca se jugaron en su territorio. Excepto con Inglaterra, obviamente la guerra de independencia, jamás Sí, otra guerra, y salvo las películas yankee que tomaba la Casa Blanca, bueno, ¿Cómo? Esas cosas. ¿Cómo? ¿La guerra Armagedón no fue así? Bueno, Parece que no. no, es una conspiración de Hollywood. Es uno de los grandes conspiradores de la historia de Hollywood, está Sin claro. duda. Ahora, vos sostenés que, o por lo menos hay gente que sostiene, que el bombardeo a Pearl Harbor
es algo que ya sabían y como que se lo veían venir, pero no Y hicieron nada para evitar. Los últimos documentos ya pasaron casi 75 Sí. años y habla mucho de eso, habla mucho de que Roosevelt sabía y lo dejó pasar para poder ingresar. Recordemos que el Congreso, que era de mayoría republicana, no le daba la posibilidad de entrar en la guerra, la opinión pública estaba en contra y a partir del 7 de diciembre del 41, Roosevelt lo definió como el Día de la Infamia, ingresa a Estados Unidos en la guerra. Yo tenía ahora sí, corregime vos que la tenemos un poco más clara, que Estados Unidos no entraba en guerra porque, digamos, hay tratados internacionales en los cuales uno no puede comerciar con países en guerra. ¿No? Comerciaba con todos, no tenía problema. Comerciaba Y con que una vez en Inglaterra. guerra puede comerciar mucho más libremente, tomar deuda y todo lo que más o menos sigue haciendo. Bueno, el resultado es que Estados Unidos sale de la crisis de 1930 por la reconversión que hace de su industria en Europa. Plan Marshall es el establecimiento de la industria norteamericana en toda Europa. El milagro japonés, el milagro alemán, más allá de lo que aportó el pueblo japonés, el pueblo alemán, es eso, es Estados Unidos poniendo su industria en Europa y en Asia, que es Japón. Lo estamos viendo después, pero a la entrada de Estados Unidos era el motivo que necesitaba Roosevelt para poder ingresar a la guerra. ¿Cómo sale parado de la Segunda Guerra de Estados Unidos? Y disculpame, también Sí. lo necesitaba Churchill. Hay muchos que sostienen que la inteligencia británica, que fueron los primeros en decodificar cómo se manejaban los alemanes, el sistema alemán, sabía de la invasión y no le avisó a Roosevelt porque necesitaba El ingreso de Estados Unidos. de Estados Unidos. Obviamente, el ingreso de Estados Unidos coincide con el avance soviético, la contraofensiva soviética en algún momento, y va a cambiar la historia de la guerra, como pasó también en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo sale parado? Me interesa como para cerrar la parte de la Segunda Guerra. ¿Cómo sale parado Estados Unidos de la Segunda Guerra? Y sale como la potencia hegemónica del siglo XX. Pero esa potencia hegemónica del siglo XX se va a ver enfrentada a otra potencia que es hegemónica en el este, que es la Unión Soviética. Y también hay que ver la Segunda Guerra Mundial, porque ya después del desembarco en Normandía, ya la Alemania nazi era una cuestión de tiempo que caiga. Era la cuestión de frenar a Stalin, de frenar a la Unión Soviética. Y eso nos da pie para llegar a la segunda conspiración, que tiene mucho que ver con lo que fue la Guerra Fría a partir del orden de Yalta y la conferencia de Yalta y del orden de Potsdam, las dos conferencias que se dan para establecer las zonas de influencia y el reparto del mundo, para decirlo de manera grosa, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial. La carrera espacial. Empieza en 1957 cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik. Sí. Es el primer satélite artificial que está en el espacio. Después el Sputnik 2, que va a llegar a la perra laica, que se muere, que es muy famosa. Sí. Ya después llega... Bueno, de Yuri Gagarin, que es el primer hombre del espacio, ¿no? Que también lo Gagarin, los soviéticos. así es en 1961, el primer hombre del espacio. Y en este contexto, la Unión Soviética llevó un paso adelante de Estados Unidos. Sí, eso te iba a decir, que da la sensación de que en toda esa carrera tecnológica, por lo menos hasta la llegada del hombre a la luna, como que la Unión Soviética lo venía primereando, ¿no? E incluso hasta está la idea de que los rusos llegan primero. Pero bueno, nada, una de esas cosas históricas que te permiten dudar porque Casi como los vikingos en América. nunca se supo, o por lo menos nunca se oficializó. Vos fíjate, también fueron la Unión Soviética los que pusieron la primer mujer en el espacio, que fue Valentina Tereshkova, en el año 1963. Después fueron los que primero pusieron 2 hombres en el espacio. Pero ¿qué pasa en este contexto? Empieza el proyecto Apolo. Apolo, Sí. para los que vieron cine, algunos, Sí, Tom sí. Hanks dijo, estamos en problema, y el Apolo 15. Y es donde Kennedy, el John F. Kennedy, ¿no? que Sí. fue presidente entre el 60 y el 63, dice que al final de la década del 60 se va a poner un hombre en la luna. Estados Unidos va a poner un hombre en la luna que va a volver sano y salvo. ¿Y en qué año llega el hombre a la luna, En supuestamente? 1969, en julio, obviamente, Kennedy había sido asesinado el 20 de 63. julio de 1960, Día del Amigo, amigos. Exactamente. Y ahí empieza la otra teoría conspirativa. ¿Llegó a la luna? Porque, a ver, no vamos a analizar, a ver, si la foto, si no se ven estrellas, si la bandera flameaba. Hay todas unas cuestiones técnicas que uno dice, che, es medio raro. Pero en realidad, leyendo el contexto histórico y un poco lo que está contando Mariano, uno puede decir, quizás no hayan llegado,
Porque les convenía mucho llegar en ese momento también. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando llega a la luna ya está, ya se acabó. Algunos sostienen que se acabó la carrera espacial. ¿Qué le quedaba a la Unión Soviética? Es decir, ¿llegué segundo a la luna? No hay manera. Tenés que llevar a Marte, a Júpiter o a Neptuno, no importa, al planeta que sea. Era como decir, bueno, llegamos a la luna, ponemos un freno a la carrera espacial. Un supuesto freno porque los millones de dólares que se suministraron para todos estos proyectos fueron tremendos. Ahora, cabe la pregunta. Si llegaron nuevamente, ¿no? Entre el 69 y ahora, ¿por qué no lo televisaron como Armstrong, que decía un pequeño paso del hombre y un gran paso de la humanidad? Si llegaron, ¿por qué no muestran? ¿Están haciendo una base nuclear en la Luna? Ah, pero fuiste más allá. Incluso. ¿Por qué no? Digo, ¿no te da? No, sí, es que justamente... Es algo que uno se pregunta más de una vez, ¿no? O sea, si se llegó y tanto bombo y platillo con la llegada del hombre a la luna, ¿por qué no se volvió? Exactamente, hubo expediciones y demás, que está la película esta de mierda, pero digo, hay un montón de cosas que se dan alrededor de eso, pero que, o sea, ya incluso sin meterte demasiado en eso, al margen, ¿no? El único que sobrevivió de todo el proyecto del hombre a la luna es Neil Armstrong. Y los demás se murieron. No es el que toca jazz, ¿no? No Louis Armstrong, no Satchmo, sino Neil Armstrong. Y los demás se murieron repentinamente, todo lo participando del proyecto se murieron. Lo va a decir Jorge, son como todos los testigos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sí. Se murió, no quedó absolutamente ninguno. Pero, a ver... Igual estamos obviando, acabamos de pasar por delante un montón de detalles que tienen que ver con, vamos a llamarlo la puesta en escena, ¿no? De la transmisión, que también te hacen pensar que algo raro puede haber. La cuestión de que el tipo supuestamente estaba hablando cuando estaba bajando, cuando en realidad no podía hablar desde su traje. Hay un montón de cosas. Esa cosa de la bandera que decís que no se debía. Que bueno, no hay viento y de repente flameaba la bandera. Son cuestiones que en el 69 obviamente no se tuvieron en cuenta, pero tampoco se tuvieron en cuenta cuando en el año 83-84 se estrenó la película Juegos de Guerra, que era de unos adolescentes que con su computadora, acá obviamente no había computadora y mucho menos internet, ingresaban en el sistema de seguridad de la NASA. Exacto, y casi producen la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros lo veíamos y no entendíamos nada. Y no es tan ilógico ahora que un hacker se meta, hackeado la CIA, está Wikileaks, todo lo que hablamos antes en el primer bloque. No es tan loco pensar... Digamos, las teorías conspirativas están al alcance de la mano. Bueno, y si analizamos por último, y como para cerrar esta triada estadounidense, el 11 de septiembre del 2001. Creo que es la que menos dudas caben, seguramente porque la hemos vivido, porque más lectura de diarios que historia, más allá que pasó hace 13 años, es este atentado al World Trade Center. Exactamente. Que permite justamente la inserción de los Estados Unidos en todo lo que es Medio Oriente. En Afganistán y en Irak. Recordemos, en 1991, con Bush padre, fue la guerra del Golfo, obviamente por el petróleo. 10 años después, en la invasión a Afganistán, y en el 2003 la invasión a Irak por el verso de las armas químicas y toda esta cuestión. La teoría conspirativa de las Torres Gemelas es, sin ir a que la derrumbó el mismo Estados Unidos porque hizo una implosión. Recordemos, en el año 93 hubo un intento de atentado exactamente, también en el World Trade Center. En el World Trade Center, pero las bombas venían de abajo. Los que sostienen la teoría conspirativa de que Estados Unidos mismo hizo implotar las bombas se basan en eso. No me voy a eso, me voy a que no hay manera de que Al Qaeda haya planificado el atentado sin el apoyo de la conexión interna, lo que hablamos en algún momento del AMIA, ¿no? Sí. Es imposible. Bueno, la conexión interna de Estados Unidos es la CIA, y está claro, y no hay que olvidarse que Al Qaeda fue entrenada el amigo Bin Laden para combatir a los rusos en la invasión soviética en Afganistán entre el 79 y el 89. Sabían el manejo norteamericano, y lo que hablamos con Leo en preproducción, ¿no? Digo, puede haber un mujahidín, que eran los guerreros santos, como se les llama, caminando por New York tranquilamente sin que lo sepa la CIA. Eso es una de las cuestiones más claras de que una es que uno mismo, y esto lo estuvimos hablando con Estela Caloni hace unas semanas atrás, con respecto a lo que es ISIS, ¿no? Esto de esta guerrilla de Estado Islámico, ¿no? Que de alguna manera también fueron gente que fueron entrenados
por los Estados Unidos hace apenas 1 o 2 años y que también son derivaciones de lo que era Al-Qaeda, también entrenado por los Estados Unidos. Entonces ahí también tenemos otra. Y ya no sé si hablar de teorías conspirativas, ¿no? ¿Podemos Porque ya hablar? tenés los hechos. Sí, no, seguro. A ver, que sea conspirativo no significa que sea algo que no existe, sino es algo que por ahí no se sabe y no, o sea, uno lo sostiene a partir de determinadas sospechas. Ahora, encontramos ciertos patrones en común en algunas de las cuestiones en las que se ha manejado Estados Unidos a lo largo de esta historia, que tienen que ver con la construcción de un enemigo y el manejo del miedo como una forma de construir legitimidad. Es que ha sido la gran política del 2001 en adelante. Y ahí no resulta tan extraño suponer que por ahí no van a atacar contra sus propios objetivos, ¿Por qué no? pero ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Pero por lo menos dejar hacer. ¿Por qué los aviones, los cazas norteamericanos salieron para el norte o para el este cuando los atentados eran para el oeste? Claro, pero son dos cosas distintas. Sostener que se atacaron a ellos mismos a que se dejaron atacar. Cuando uno lo ve a la luz de todo lo que Es fue una la cuestión semántica. guerra del terrorismo, contra el terrorismo y la invasión y todos los beneficios económicos que implica para Estados Unidos, uno dice, ¿y cuánto perdieron y cuánto van a ganar? Y el saldo es tremendamente positivo. Está claro para que ellos. legitimó al gobierno de Bush el atentado a las Torres Gemelas en una sociedad que está claro que en su vida o muy pocos sectores fueron progresistas. La sociedad norteamericana se encolumnó atrás del discurso de Bush: ¿estás conmigo o sos mi enemigo? Bueno, de alguna manera el eje del mal que crea Bush en el 2003, me quedo con el 2002 aproximadamente. Todos los viejos amigos, ojo. Amigos, esto fue apenas... ¿Te queda algo más así como para tirar? No quiero cortar tu libertad de expresión. No. Ojo, cuidado. No, me refería había a eso. unas señas raras, pero digo, todo lo que tenga que ver, no dijimos el ataque al Pentágono, si supuestamente Bueno, te iba a decir lo del tercer avión, ¿no? Nunca existió ese avión. O sea, No, perdón. No hay filmaciones, eso es lo más loco. Se ¿viste? pulverizó el avión. No hay fotos del Pentágono. No, hay Se un montón de pulverizó cosas, totalmente. claro. Es algo Está bien, rarísimo. pero hoy en día puede decir tranquilamente la filmación la hicieron, la subieron a internet y ahí quedó. A mí me parece que lo más interesante de Se esto... pone todo si hay algo que las redes sociales tienen, que se pone todo en duda. Para mí lo más interesante de esto, tanto Pearl Harbor, lo de la llegada del hombre a la luna o el 11 de septiembre, independientemente del análisis del hecho en particular y de las cosas groseras que uno ve que tranquilamente dan para tener otra lectura de la situación, es la lectura contextual, histórica y real que después permite y termina teniendo consecuencias que justifican esa mirada conspirativa. Claro. Digo, independientemente de si estaba el musulmán ahí o no estaba, o si fue el hombre... No, vos tenés todo un contexto que Claro. te da. Por ahí uno dice cosas de las que no tiene pruebas, pero de repente se sostienen en los hechos cuando vos lo ves a lo largo de un proceso. O sea, que ha sacado beneficio de todas estas cosas. Para terminar, Pearl Harbor recibió el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra para salir de la crisis del 30 y para ser la potencia hegemónica en el siglo XX y en el siglo XXI. La llegada del hombre a la luna le sirvió para derrotar a la Unión Soviética, empezar a derrotar en la carrera espacial. Y el 11 de septiembre le sirvió para crear un nuevo enemigo y ser el gendarme del mundo. Tan necesario, ¿no? Amigos, esto es Dios los cría y es una frase y es una banda. Y esto es Subamérica.